600 gramos de azúcar blanca común, 300 gramos de claras de huevo y 900 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Voy a preparar el bol de la batidora porque voy a utilizar este mismo bol para hacer el baño María. Lo limpio y lo seco muy bien y añado los 600 gramos de azúcar y los 300 gramos de claras de huevo. Con unas varillas voy a remover muy bien hasta integrar completamente las claras con el azúcar. Una vez que tenemos esta mezcla, vamos a llevarla a baño María. Yo ya tengo el agua calentándose en una cazuela. Coloco el bol sobre la cazuela y aquí hay un detalle muy importante. La cazuela es bastante alta y tengo menos de la mitad de agua, de manera que el fondo del bol no toca directamente el agua. El calor debe llegar a través del vapor y no por contacto directo con el agua. Voy removiendo constantemente mientras el agua empieza a calentarse cada vez más. De esta manera el azúcar se va disolviendo y las claras se van pasteurizando. Voy comprobando la mezcla con los dedos. Cojo un poquito entre los dedos y compruebo si todavía se notan los granitos de azúcar. Mira, ahora mismo tenemos 55 grados Celsius. Esta temperatura, por ejemplo, sería perfecta si fuéramos a utilizar este merengue para hacer merenguitos o suspiros que después vamos a hornear. Pero en nuestro caso vamos a preparar un merengue suizo con mantequilla para utilizarlo en un pastel que no vamos a hornear, así que quiero pasteurizar todavía un poco más las claras. Ya estamos llegando a los 68 grados Celsius. Para mí este es el punto perfecto. Ya puedo retirar el bol del baño María. De esta manera las claras han quedado bien pasteurizadas y podemos utilizarlas con tranquilidad en nuestra elaboración. Ahora voy a llevar el bol a la batidora. Coloco las varillas de globo y comienzo a batir a velocidad media. Mi batidora tiene 10 velocidades y voy a utilizar la velocidad número 6. Voy a batir durante un mínimo de 5 minutos hasta que el merengue empiece a perder temperatura. Ahora mismo está aproximadamente a 44 grados Celsius y fíjate en la textura que tenemos. Así tal cual, este merengue suizo es perfecto para rellenar y decorar pasteles, decorar cupcakes o rellenar diferentes postres. De hecho, con solamente 2 ingredientes ya tenemos un merengue suizo delicioso y completamente utilizable. Pero yo en este caso voy a convertirlo en un merengue suizo con mantequilla. Voy a cambiar las varillas del globo por la pala de la batidora y voy a dejar que siga batiendo un poquito más para que pierda más temperatura. Una vez que el merengue haya bajado un poco más de temperatura, comenzamos a incorporar la mantequilla. También le voy a añadir una cantidad generosa de extracto de vainilla. Ahora coloco la batidora en velocidad número 1 y comienzo a incorporar poco a poco los cubitos de mantequilla. La mantequilla tiene que estar a punto de pomada. Eso significa que cuando presionemos con el dedo se hunde fácilmente, pero la mantequilla no está derretida. Tiene que estar blandita y manejable. A mí me gusta añadirlo directamente con la mano bien limpia, pero podéis coger unas pinzas o poder añadirlo de la manera que más os guste a vosotros. Y ahora viene la parte más curiosa. Poco a poco vais a ver cómo cambia completamente la textura. Al principio la crema comienza a volverse más amarillita, después puede parecer incluso que se vuelve más líquida y que la mezcla se ha estropeado. Pero no os preocupéis porque esto es completamente normal. Seguimos incorporando poco a poco toda la cantidad de mantequilla hasta añadir los 900 gramos. Y cuando estamos llegando casi al final vais a ver cómo la crema empieza a cambiar otra vez. Comienza a espesar, se vuelve mucho más sedosa, firme y súper cremosa. Aquí es donde empieza la magia de este merengue suizo de mantequilla. Podemos continuar batiendo a velocidad 1 o como máximo a velocidad 2. De vez en cuando con una espátula de silicona voy a recoger todo el merengue que se haya podido quedar pegado en las paredes del bol. Lo
bajo hacia el centro para que se mezcle todo perfectamente y consigamos una textura uniforme. A mí me encanta esta crema para rellenar pasteles, pero además tiene una ventaja enorme. Podemos cambiar completamente su sabor. Podemos mezclarla con mermeladas, frutas, cacao, chocolate, Nutella, dulce de leche, café, prácticamente con lo que queramos. Es una crema súper versátil y podemos adaptarla al sabor, color y acabado que más nos guste. Tal cual está ya deliciosa, pero podemos personalizarla completamente. Sé que es muchísima cantidad, ya lo sé, pero por eso precisamente quiero explicarte qué puedes hacer con lo que te sobre. Si no trabajas profesionalmente en repostería, puedes utilizar la cantidad que necesites y el resto guardarlo perfectamente. Esta crema bien tapada y en un recipiente hermético cerrado la puedes conservar durante un par de semanas en la nevera y también la puedes congelar. Yo en mi caso voy a utilizar toda esta cantidad para decorar un pastel de 3 plantas. Voy a trabajar con 3 pasteles, uno de 27 centímetros de diámetro, otro de 22 y otro de 15 centímetros y cada uno tendrá aproximadamente 10 centímetros de altura. Por lo tanto, solamente para forrar los 3 pasteles voy a necesitar más de la mitad de esta cantidad. Así que si necesitas preparar un pastel de 3 pisos o incluso varios pasteles además de hacer decoración, esta cantidad te va a venir estupendamente. Mira la espátula, fíjate en la cremosidad, en la firmeza y en ese color tan bonito que tiene. Y del sabor ni te cuento. Si nunca has probado un merengue suizo con mantequilla de verdad, que te recomiendo que lo pruebes. Es una crema muy utilizada en repostería porque tiene una textura firme, es muy versátil y funciona muy bien tanto como para rellenar como para cubrir y decorar pasteles. Y ahora vamos a darle el color. Voy a añadir poco a poco unas gotitas de colorante. Estoy utilizando un colorante de la marca Flaupas en gel, pero puedes utilizar cualquier marca siempre que sea un colorante en gel bastante concentrado. Voy añadiendo el colorante poco a poco y mezclando bien. Y aquí también te doy otro consejo. Es mucho mejor añadir poco a poco que añadir demasiado de golpe. Si añades todo el colorante de una vez y te pasas de tono, después será muy difícil volver atrás. Además, ten en cuenta que con el paso del tiempo el color puede intensificarse un poquito y oscurecerse. En mi caso estoy buscando un tono lila pastel. Y otra cosa muy importante, no necesitas tener una batidora de pedestal para conseguir esta textura. Puedes elaborar perfectamente esta crema con una batidora eléctrica manual y conseguir prácticamente el mismo resultado. En mi canal tienes un tutorial en el que preparo esta crema tanto con batidora de pedestal como con una batidora manual común para que puedas comprobar que el resultado es el mismo. Ahora voy a pasar toda la crema a un bol que tengo colocado sobre una báscula porque quiero que veas exactamente cuánto hemos conseguido. Y tenemos 1,780 kg. Es muchísima cantidad, ya lo sé, pero ahora quiero enseñarte algo que te va a resultar muy fácil de recordar. Esta receta se puede calcular de una manera muy sencilla. Una parte de claras de huevo, 2 partes de azúcar y 3 partes de mantequilla. Así de fácil. Por ejemplo, si utilizas 100 gramos de claras de huevo, necesitarás 200 gramos de azúcar blanca común y 300 gramos de mantequilla, no hay más. Mira cómo mantiene perfectamente la forma, fíjate en lo firme que es y en lo bien que se trabaja con ella. Y aquí quiero hacerte una recomendación muy importante si vas a trabajar con esta crema en verano o en un lugar donde haga mucha calor. Por ejemplo, ahora que estamos en verano y en España estamos días de muchísima calor, si notas que la crema dentro de la manga pastelera está demasiado blandita o no mantiene bien la forma, no intentes decorar así. Lleva la manga pastelera a la nevera durante unos minutos, ojo, unos pocos minutos, no hace falta dejarla muchísimo tiempo. Esperas a que la crema se enfríe un poquito, compruebas nuevamente la textura y cuando tenga la firmeza adecuada, continúas decorando. Por si intentas trabajar cuando la crema está demasiado blanda, no vas a conseguir una decoración bonita ni definida. Y ocurre exactamente lo contrario cuando hace mucho frío. Si la crema está demasiado dura, por la temperatura tendrás que dejar que se atempere un poquito para conseguir nuevamente una textura adecuada. Por eso necesitamos encontrar siempre el punto perfecto de textura para poder trabajar. Y creo que con esto ya te he explicado prácticamente todo lo que necesitas saber sobre este merengue suizo de mantequilla.
Me hace muchísima ilusión pensar que has aprendido esta crema conmigo y que cuando la vuelvas a preparar te acuerdes de este tutorial. Así que espero de verdad que te haya gustado, de que te haya servido y que te animes a prepararla. Muchísimas gracias por estar otra vez conmigo, por seguirme y por acompañarme hasta el final de este tutorial. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque aquí vas a encontrar muchísimas más recetas, trucos, tutoriales de repostería y por favor comparte este tutorial con otras personas a las que les pueda interesar. De esta manera podemos conseguir que muchísima más gente aprenda a preparar esta maravillosa crema. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.